Buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a nuestra primer clase de este curso. Bien, buenas noches a todos. Creo que, creo que ya podemos iniciar. Estaba esperando que me confirmen si ya podemos iniciar, pero bueno, creo que... Bien, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a nuestra primer clase de este curso básico intermedio para aprender a manejar el programa Rank Elements. Voy a empezar. Ok, les van a enviar una encuesta por WhatsApp y por favor, cuando llegue la encuesta, eh, pueden responderlo. Pero básicamente era consultar quienes ya tienen el programa instalado y funcionando, porque es importante que ya todos tengamos el programa funcionando. Evidentemente, em, yo no les puedo compartir las copias piratas, entre comillas, porque yo trabajo en el desarrollo, ¿no? Y sería algo absurdo que yo haga eso. Eso es algo que está, si el programa les dan con licencia educativa o les dan versiones que están craqueadas, ya escapa de mis manos, ¿ok? Pero como fuese, es importante que tengan el programa instalado para que podamos empezar a conocer el programa, ¿ok? He visto también que alguien escribió en el WhatsApp del grupo consultando si había algún requisito, ¿no? Y bueno, la verdad que no, pero en sí el curso está orientado ya a estudiantes de últimos semestres y especialmente a gente que ya va a ejercer la profesión como calculista, ¿no? Eh, Principalmente, aunque muchas veces los supervisores también es importante y oportuno que sepan hacer cálculo. Antes de continuar, quiero que me escriban por favor en el chat del Zoom si me escuchan claramente y si están viendo mi monitor. En este caso estoy presentando RAN Elements. Bueno, por en cuanto, vamos a empezar un poquito viendo el programa, luego vamos a hablar un poco de la historia. Generalmente siempre empezaba mostrando algunas presentaciones. Gracias, perfecto. Pero hoy quiero iniciar de manera distinta. Y antes de hacer una intro y de hablar de muchas cosas, rápidamente les voy a pedir que abran el programa. Eh, Probablemente cuando abren por primera vez el programa se van a topar con esta pantalla que estoy mostrando, ¿sí? Es muy importante, y aquí nos vamos a ayudar un poquito con estas herramientas que tiene el Zoom, pero es muy importante definir eh, o entender las partes del programa. Esto de aquí es el área gráfica del programa. Es aquí donde vamos a ver el modelo, donde vamos a ver esfuerzos, deformaciones, las cargas. Es el área gráfica, ¿no? Eh, Puede ser quizás para algunos redundante hablar de eso, porque todos los programas de cálculo estructural tienen un área gráfica, ¿no? Si no, ¿cómo veríamos el modelo, ¿no? Pero bueno, no está de más mencionarlo porque vamos a hablar de las otras partes que tiene el programa. Aquí tenemos el ribbon, en inglés se dice ribbon, o la cinta de opciones, que es básicamente una característica de los programas de escritorio de la familia Windows, ¿no? O sea, quienes impusieron esa tendencia de la cinta de opciones fueron justamente todos los programas de la familia Office, ¿no? Entonces, aquí están ordenados en sus distintas opciones, por eso se llama cinta de opciones, muchas herramientas para editar, para visualizar o para correr algún proceso o para sacar resultados o para entrar a los módulos. Luego vamos a ir viendo con más detalle a medida que vayamos avanzando en el curso, pero esa es el ribbon o la cinta de opciones. Luego tenemos este sector que tenemos aquí arriba en la esquina superior izquierda, que es la cinta de opciones. Perdón, son los comandos de acceso rápido, perdón. ¿Sí? Aquí rápidamente tengo las opciones de nuevo modelo, abrir, guardar, undo, redo, o hacer, deshacer, el análisis. Fíjense que hay botoncitos que están en un color gris, porque ¿cómo voy a guardar algo si no hice nada? ¿No? Entonces no está habilitado. Tampoco el undo o el redo están habilitados porque no he hecho nada. El análisis sí está habilitado porque cuando uno empieza a modelar, antes de hacer el diseño o antes de hacer de lo que diseño, necesito hacer el análisis. Entonces el análisis está habilitado para correr el análisis, ¿no? Una vez que corra el análisis, ustedes van a prestar atención que estos botoncitos de aquí, que es una letra D y una letra O, se van a habilitar. Design, Optimize. Lo bueno que los acrónimos de estas palabras Analyze, Design, Optimize son compatibles con el español, ¿no? Si no, tendríamos que cambiar este, el lenguaje. Por si acaso, es muy fácil cambiar el programa para que esté todo en inglés o que esté todo en español.
Si es que alguien lo tiene todo en inglés, enseguida vamos a explicar, ahí puede comentar quizás ahí, voy a explicar cómo llevar a español, pero es muy fácil. Y probablemente en un futuro, que espero no sea lejano, principalmente yo estoy promoviendo eso, vamos a tener la versión en portugués para entrar al mercado brasileño, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tenemos el analizar, el diseñar y el optimizar que están deshabilitados, ¿no? Y luego tenemos este botoncito, que es el clásico icono de apagar, ¿sí? ¿Qué apaga? Apaga todas las opciones de visualización y van a ver que cuando uno está modelando es bastante común. En algún punto yo ya no quiero ver ni los apoyos, ni diagramas de esfuerzos, ni ejes locales, quiero apagarlo todo. En vez de estar apagando botón por botón, apoyos, ir al botón de esfuerzos o ir al botón de articulaciones, yo con un solo botón apago todas esas opciones. Ese hace este botón de aquí, ¿ok? Entonces es un botón bastante útil. Luego, a ver si podemos, creo que aquí se cambia el color, bueno, pues está bien el color. Pero luego tenemos aquí, en toda esta parte inferior, la barra de estado. Ahí me dice, por ejemplo, si mi licencia es comercial, no sé en las versiones truchas que saldrá, pero bueno, me dice si hay elementos, cuántos elementos hay en mi modelo, cuántos están ocultos, porque se pueden ocultar elementos. Muchas veces tenemos modelos grandes y solamente queremos ver una parte del modelo. Eso es muy común, no solamente en un programa de cálculo estructural, igual en un programa de CAD, ¿no es cierto? Para eso están los layers. Aquí no hay layers como tal, no hay capas como tal, pero sí hay opciones para ocultar elementos, ¿no? Y me dice el estado, me dice editando, porque en este momento estoy editando, realmente no hay nada guardado. Aquí me saldría si es que está guardado, me dice que estoy editando. Una de las cosas más importantes que está en esta barra de estado y es muy bueno mencionarlo, déjenme ver si aquí se puede dibujar bueno, una flechita, aquí está. Eh, Algo muy importante que está en la barra de estado es el tema de las unidades, ¿sí? Personalmente trabajo mucho con las unidades MKS, ¿no? Con unidades del sistema métrico, alguna vez sistema internacional, y más que el sistema internacional también suelo trabajar mucho en el sistema inglés porque muchas veces tenemos que hacer soporte técnico para usuarios que están en Estados Unidos, que es donde nuestro programa se vende más, es donde tenemos nuestros mayores clientes de RAN están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el sistema inglés también lo suelo usar, pero como en su momento les voy a comentar, yo hago, gracias a Dios, bastante cálculo estructural, entonces generalmente trabajo en el sistema MKS, ¿no? Pero aquí uno puede modificar, ya lo vamos a ver en su momento, ahí por eso hay una flechita ahí hacia abajo que es me indica que hay más opciones, entonces pues se explica aquí, ¿no? Y algo que también es súper, pero súper importante, que no hay que perder de vista, es el estado de carga. En esta primera parte, donde vamos a conocer el programa y vamos a hacer modelos de referencia, que creo que es un plus eh, fantástico que se da en este curso, porque en muy pocos cursos se hace eso. Eh, pero en esta primera parte casi que va a pasar inadvertido. Pero ya en la práctica profesional, en la práctica profesional, es algo donde tenemos que estar, este cuadro donde me dice estado y me muestra CM igual a carga muerta, es algo que tenemos que estar siempre atentos y siempre vamos a estar modificando, ¿no? Porque en una estructura, y aquí hago una pausa, ¿no? Yo me imagino que las 33 personas que están, o bueno, 32, descontándome a mí, bueno, yo también me puedo incluir, ¿por qué no? Las 33 personas que estamos aquí nos interesa el cálculo estructural, ¿no? Entonces, en una estructura, la carga que está todo el tiempo, por eso también se llama carga permanente, es la carga muerta, ¿no es cierto? De ahí viene la carga de ocupación, la carga de uso, de ahí viene el viento. Y ojo, en el viento no hay solamente un estado de carga de viento, porque hay que analizar viento en X, viento en Z, si es una estructura cerrada, hay presiones internas que hay que añadir, entonces vamos a tener viento en X y además que las normativas nos dan generalmente hasta dos casos de carga por un tema justamente de capturar todos los efectos posibles del viento para una dirección, una tipología dada, ¿no? Entonces vamos a tener viento en X caso A, presión interna positiva, viento en X caso A, presión interna negativa, viento en X caso B, presión interna, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estar siempre atentos a esta parte de aquí. Vuelvo a repetir, en la primera parte del curso va a pasar inadvertido, porque no nos va a interesar si es carga muerta, carga viva, simplemente vamos a hacer unos benchmark problems que son para validar los resultados que da el software. Pero ya cuando entremos a la parte de problemas o de los proyectos que vamos a realizar, sí va a ser una parte bien importante y nuevamente, ya en la práctica profesional es algo que vamos a hacer clic en esto de aquí, lo vamos a hacer muchas veces, ¿ok? Cuando construyamos un modelo de cálculo, ¿ok? También más bien a la derecha hay unos botoncitos que no son menos importantes que cualquier otro botón porque nos permiten hacer más grande o más chico los textos, ¿no? Entonces, si en un momento no podemos leer un texto y no sé cómo hacer para hacerlo crecer, pues puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Pero están aquí, están aquí. Y también hay los típicos botoncitos para poder hacer un zoom in, un zoom out, ¿sí? Para hacer el paneo. Luego vamos a aprender también cómo se hace el paneo en Run Elements, el zoom in, el zoom out. Vamos a ver, ¿ok? Ahora, eh, voy a poner aquí, vamos a poner aquí. Bueno, pensé que se podía hacer más grande, pero estoy poniendo muchos corazones. ¿Por qué? Siempre hago énfasis en eso.
Este es el corazón del programa. Siempre lo he dicho. Esta es la 10ª versión, si no saco mal mis cuentas, de un curso de Rank Element básico intermedio. O sea, ya son 10 veces que voy a dar este curso. Eh, un pequeño paréntesis. La última vez que di este curso creo que fue hace 2 años y un poco más. El 2025 no lo di, el 2024 tampoco lo di, no me acuerdo si lo di el 2023. No los di porque di otro curso, ¿no? Di un curso de el programa Rank Elements enfocado a estructuras metálicas, donde prácticamente entrábamos directo a hacer estructuras metálicas con una introducción muy, muy rápida, entonces se requería un conocimiento al menos básico del programa. Y bueno, di otros cursos de conformado en frío, y bueno, y también por un tema de trabajo, de proyectos, no tengo el tiempo suficiente para dar muchos cursos al año, ¿no? Entonces, si no me equivoco, el año pasado solamente di un curso así, y luego di uno presencial en Potosí, no me acuerdo si fue el 2025 o el 2024, y la memoria falla, pero ya no tengo tanto tiempo como cuando iniciamos hace varios años atrás, ¿no? Con los cursos de estos. Pero bueno, es la 10ª versión del curso, y a lo que me voy es, en las 10 versiones, siempre lo he dicho, este es el corazón del programa, ¿sí? Esta es la hoja de cálculo, ahí fíjense que dice hoja de cálculo. Podemos decir también HE. Van a ver que muchas veces yo voy a decir HE, esa es una costumbre que ya la tengo implementada. ¿De dónde viene esa palabra HE? De hoja electrónica. Este es el spreadsheet del programa. ¿Sí? Tiene muchas funcionalidades como hay en el Excel. Aquí puedes copiar, puedes cortar, puedes pegar. Pero ¿por qué es el corazón del programa? Porque toda la información, coordenadas de nudos, secciones, materiales, cargas, articulaciones, todo va a estar condensado aquí. Entonces, quien entienda cómo funciona esta hoja electrónica, qué capacidades hay en esta hoja electrónica, y quien entienda que muchas veces es más fácil editar en esta hoja electrónica que en el área gráfica, pues va a ganar mucho en productividad. Entonces, eh, este es el corazón del programa, ¿okay? Es la hoja electrónica o el HE o la hoja de cálculo o el spreadsheet, ¿okay? Entonces, aquí está la información de los nudos, de los miembros, de las placas, de las áreas, conexiones. Este es más que seguro que ustedes no lo tienen habilitado, luego les voy a enseñar a habilitar y general, ¿no? Entonces, pero dentro de cada uno de estos nudos hay distintos botoncitos que tienen distintos tipos de información, y si han prestado atención, en la cinta de opciones hay un espacio, un campo que se llama herramientas de la hoja activa, y esto va cambiando de acuerdo a mi hoja activa. Por ejemplo, si mi hoja activa es fuerzas y momentos, por ejemplo, en este caso me da unas herramientas para calcular presiones de viento y demás, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí masas, me da herramientas para calcular masas, ¿no es cierto? Si yo me voy a miembros, entonces estoy en el primero que es conectividad, me da herramientas para crear miembros, para segmentar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay una conexión entonces entre la hoja electrónica y la cinta de opciones, ¿no? Está esta famosa herramientas de la hoja activa. ¿Sí? O sea, es importante esos conceptos que son simples, pero no olvidarse nuevamente que hay una conexión entre el ribbon, la cinta de opciones, con la hoja electrónica, con el HM. Nos muestra las herramientas que están activas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, a mí me gusta que las clases siempre sean interactivas, así que si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir. Yo tengo 3 monitores sobre mi escritorio, entonces uno es mi monitor en la izquierda, tengo abierto el chat del grupo de Zoom, ¿no? El chat del Zoom, así que si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo. Yo en algún momento voy a leerlo y voy a responder. O si a alguien le parece más simple prender el micrófono y hacer la pregunta, también de mi parte no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar todo esto y vamos a ver una pequeña presentación del curso. Bien, ¿cuáles son los objetivos del curso? Bueno, el objetivo más general es que ustedes puedan utilizar RAN Elements para modelar, analizar y diseñar estructuras, ¿no? Entonces he utilizado los acrónimos básicamente de las 3 ideas: modelar, analizar y diseñar, que se forman MAT, ¿no? La palabra MAT, que curiosamente son los acrónimos también de mi nombre, ¿no? Pero bueno, modelar, analizar y diseñar estructuras con RAN Elements. Entonces ese es el objetivo general, y va a ser interesante que al final del curso ustedes puedan responder si hemos logrado cumplir con el objetivo general, si ustedes ya son capaces de poder modelar, analizar y diseñar. Obviamente, eh, la única forma de aprender es haciendo, ¿no? O sea, viendo los videos, viendo lo que explica el profesor, el ingeniero, se aprende un poco, pero se termina y se pule de aprender haciendo, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante cuando les llegue una primera propuesta de hacer un cálculo estructural y que lo pueden encarar, ¿no? Ahí van a terminar de aprender, y es muy probable que me escriban para consultarme dudas, de lo cual yo sin ningún problema les voy a colaborar, ¿ok? Objetivos ya específicos: conocer la interfaz gráfica del programa, es lo que estábamos hablando. Lo hemos mencionado, lo hemos comentado, algunas cosas con un poco más de detalle, pero usando el programa vamos a
llegar a tener la habilidad de rápidamente saber dónde tenemos que ir para hacer algo, ¿sí? Vamos a aprender a crear y trabajar modelos en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Están buenas las preguntas, las estoy leyendo, luego de que termine esta partecita, las respondo, por favor, pero sigan escribiendo si hay más consultas, ¿ok? Vamos a aprender a crear secciones y materiales de usuario, algo muy importante. Sin embargo, algo que no vamos a ver, que no está en el alcance, porque ya sería muy largo, es, vamos a ver que Run Element tiene una librería de secciones bastante amplias, las cuales yo puedo utilizar para crear nuevas secciones o crear secciones específicas con las dimensiones que yo encuentro en el medio. Pero secciones que ya se salen de esa librería, con lo que tiene Wrangler es muy probable que ustedes puedan satisfacer todo lo que necesitan, pero siempre va a haber algún caso donde van a necesitar crear una sección que tiene una forma poco convencional. Entonces, ¿eso se puede hacer en RAM? Claro que se puede, pero eso no es parte del curso, eso yo lo enseño en la versión avanzada del curso. ¿Okay? Eh, Conocer las distintas propiedades de los nudos, miembros y placas. Vamos a ver que el programa se basa prácticamente en estos 3 tipos de elementos, nudos, miembros y placas. Conocer las distintas opciones del análisis estructural. Vamos a aprender en qué casos, o bueno, vamos a aprender a correr análisis elásticos lineales, que es lo más básico de lo que puede haber, análisis P-delta, a reducir en algunos casos rigideces, etcétera. ¿No? Por eso vamos a aprender a configurar el análisis y a entender las opciones que el programa nos da para hacer análisis. Incluso vamos a hacer un análisis de pandeo, un backlink análisis. ¿Okay? Y finalmente el diseño. Vamos a hacer un poco de diseño de acero, de hormigón y maderas. Bueno, sobre el contenido del curso, el curso va a estar básicamente, va a tener 3 partes del curso, ¿sí? La parte número 1 va a ser todo lo que es la introducción al programa, conocer la interfaz gráfica del programa, las propiedades de nudos y miembros, todo eso va a ser la parte 1, ¿no? Es una parte introductoria, ¿sí? al programa, familiarizarnos con lo que nos da el programa. La parte 2, no he actualizado en esta presentación, pero va a ser todo esto que dice Benchmark Problems, va a ser la parte 2. ¿Por qué? Porque nos va a tomar varias clases resolver esto, todos estos Benchmark Problems. Ya les voy a explicar de qué se trata, pero esa va a ser la parte 2. Y la parte 3 van a ser los proyectos. Entonces, fíjense que aquí dice aquí proyecto Torre Path, proyecto edificio seguro. No, van a ser, la parte 3 van a ser los proyectos. Vamos a hacer la torre, vamos a hacer el edificio. El puente no sé si nos va a dar tiempo. En realidad no está dentro de, incluso yo compartí con la licenciada Janet, yo compartí un contenido mínimo y yo quité lo del tema del puente. Probablemente ustedes, no sé si lo habrán compartido, pero quité el tema del puente, pero vamos a ver si da el tiempo, tal vez lo hagamos. De todas maneras, no me preocupa mucho. Esto no vale la pena hablar. Y bueno, mientras tanto, voy a ver cuáles son, ya, vamos a responder las primeras preguntas. Sí, RunElement ya tiene las normas, tiene, hablando de los elementos estructurales, digamos, más comunes y más utilizados, hormigón, acero y madera, RunElement tiene las últimas versiones. Tiene A6 318 25, tiene la IC 360 22, el IC 2024 para conformado en frío y tiene la NDS 2018 para madera. Sí, estamos con las últimas versiones americanas. Evidentemente, tal vez alguien va a decir, pero ¿y las normas bolivianas? No las tiene RunElement, pero no hay ningún problema, porque las normas bolivianas no son un invento de Bolivia, son adaptaciones, copias de justamente las normas americanas. ¿Okay? Bueno, aquí Iván hace una otra consulta, las diferencias entre Wrangler y otros programas. Ok, por ejemplo, ETAPS. Para empezar, ETAPS y SAP, a pesar de que son de la misma familia, son distintos, ¿no? ETAPS y SAP 2000. ETAPS es un software que está indicado y hecho a la medida de edificios. O sea, en ETAPS no es para diseñar una torre de telecomunicaciones. ¿Sí? No es un programa multipropósito, es un programa que está enfocado al diseño de edificios. En cambio, SAP 2000 es un programa multipropósito. Run Elements es un programa multipropósito, entonces es más justo hacer la comparación con SAP 2000. Dentro de Bentley, nosotros tenemos un software muy poderoso para edificios, que es muy popular en toda la costa oeste de Estados Unidos, que es California, donde nació el software, que se llama Run Structural System. Justamente Run Elements debe su nombre a Run International, que es la empresa que creó Run Structural System y que compró el programa boliviano, AD Window, vamos a hablar de eso. Y bueno, fue pasando por unos cambios de nombre a medida que fue cambiando de dueño, ¿no? Pero el Run Structural System, ahora hablando ya de Bentley como dueños de todo lo que es Run, Stat, Run Structural System es más comparable con ETAPS, ¿ok? Con ETAPS. Entonces, ¿cuál serían las diferencias con el SAP 2000? Si hablamos de análisis, evidentemente el SAP 2000 ofrece algunas opciones de análisis que no tienen RunElements, como por ejemplo líneas de influencias o análisis no lineales más avanzados y análisis pushover. Eso no lo tiene RunElements. Pero la pregunta es, ¿cuándo vas a hacer un análisis pushover? No es algo muy común en nuestro medio, así que no es algo que personalmente me quite el sueño. Pero sí, o sea, si ponemos en la balanza, el SAP 2000 tiene opciones más avanzadas. Además que el SAP 2000, por ejemplo, tiene la opción de modelar sólidos, lo cual en RunElement no hay, ¿no? Y solamente como ejemplo, eh, una vez me tocó diseñar una fundación para un aerogenerador y es una cosa bastante masiva y para optimizar se le hace unos nervios
bastante anchos y eso modelarlo en un software como RangElement que no tiene sólidos dificulta bastante, ¿no? Entonces, lo ideal es modelarlo como sólido, ese tipo de fundación, ¿ya? Entonces, eso no tiene. O sea que podríamos decir que es, siempre y cuando vivas en una zona de alta sismicidad o donde el análisis pushover es, digamos, indicado o recomendado, entonces SAT 2000 debería ser tu opción. Eh, pero personalmente creo que el programa tiene lo necesario y suficiente para hacer diseños, ya sea aquí en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, o en Estados Unidos también, donde se utiliza bastante, ¿no? Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, hay esas limitaciones en cuanto al análisis, pero vuelvo a repetir, o sea, son casos muy especiales en los cuales vas a tener que hacer análisis pushover. Ahora, entonces, en el análisis, podemos decir, en resumen, que el SAT tiene opciones más avanzadas. Perfecto. En el diseño, les diré yo que el diseño que da Run Elements es más eh, no voy a utilizar la palabra confiable, aunque me sienta tentado, pero es más detallado. O sea, las opciones de diseño que tiene Run Elements son mejores que las de SAT 2000. Tiene más detalle en sus reportes, de tal manera que uno puede seguir los cálculos. Obviamente, para realizar un reporte de diseño de una estructura metálica, uno tiene que tener conocimientos de estructuras metálicas, ¿no? Tiene que saber qué es el bandeo lateral torsional, ¿cierto? O si estoy revisando una estructura, una viga de madera, también tengo que saber cómo se calculan los estados límites, ¿cierto? O cómo se calculan las verificaciones. Entonces, pero bueno, a lo que me voy es que el programa, en cuanto a diseño, da mejores, entrega reportes más detallados, lo cual permite hacer un control de los resultados y no es una cajita negra del todo, ¿no? Porque un programa que te bote solamente resultados, que sea valores de interacción directamente o con muy poco detalle, entonces se convierte en una cajita negra y puede ser peligroso si es que nosotros no desglosamos y revisamos esos resultados. Eh, y personalmente yo considero que Run Elements es de las mejores herramientas para diseñar estructuras metálicas, ¿no? Es bastante fiable. Run Elements tiene no menos de 30 años, entonces es una herramienta que ya ha pasado por muchas depuraciones, muchas correcciones, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta bastante fiable y vuelvo a repetir, en cuanto a estructuras metálicas, pienso que es de los mejores programas que hay para analizar, diseñar y optimizar estructuras metálicas. Entonces, en resumen, en cuanto a análisis, el SAT 2000 tiene un punto por arriba. En cuanto a diseño, hablando de estructuras metálicas, de hormigón y madera, considero también que Run Element está por encima que el SAT 2000. ¿Okay? Eso para hablar entre esos programas. Ahora, también creo que es pertinente comparar entre Run Elements y CPK, que es un programa muy popular en nuestro medio, ¿no? O sea, en Sudamérica es muy popular porque han invertido mucho dinero, cosa que Bentley no ha hecho en Sudamérica. ¿Por qué no lo hizo Bentley? Bueno, una de las razones más importantes es la piratería, ¿no? Pero, bueno, aún así CPK creo que supo hacer bien su trabajo y pudo, en un mercado que debe ser pequeño para lo que Bentley quiere, porque comparar el mercado de Estados Unidos con el mercado sudamericano es como comparar un elefante con una hormiga, ¿no? O sea, debe ser bastante despreciable, pero aún así CPK ha invertido y creo que le ha dado resultado porque CPK es bastante popular y utilizado. Pero hablando de estructuras metálicas, personalmente creo que Rangel lo pasa muy por encima de CPK, muy por encima. Hablando de hormigón armado, si hablamos estrictamente de documentación, CPK lo pasa muy por encima, porque Rangel no vota planos de armados, de losas, de vigas, de cimentaciones, no vota, ¿no? En cambio, CPK sí te da. Y algo que siempre hablamos o comentamos con los compañeros es que, bueno, con los amigos que trabajan, digamos, también haciendo cálculo estructural, que bueno, el CPK es probablemente muy popular por eso, porque te da los planos. No necesariamente por la fiabilidad de esos resultados, que no lo pongo en duda. Eh, He escuchado alguna vez comentarios, pero son comentarios, yo no lo sé. Pero personalmente, por ejemplo, yo sí he verificado los resultados de RAM para hormigón armado y son bastante buenos. O sea, puedes hacer coincidir hasta el tercer cuarto decimal de un cálculo a mano con lo que te da Rangel, ¿no? Pero hablando de la documentación, IPK está muy por arriba, porque por lo repetir, ofrece planos, ¿no? Y hay que ser sincero, ¿no? Pero en cuanto a fiabilidad, yo no puedo comentar mucho por IPK porque no lo conozco. En cambio, SAT 2000 yo lo conozco. Yo, antes de usar Rangel profesionalmente, yo usaba SAT 2000. Yo venía de la escuela de SAT 2000. Lo conozco. Incluso hay unos blogs antiguos que lo pueden buscar donde hay una persona que compara los resultados que da Rangel en SAT 2000 y el de Rangel era mejor que el de SAT 2000, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hablando de diseño estructural, ¿no? Pero bueno, no puedo dar una opinión de valor sobre los resultados de diseño que da CITE porque no lo conozco, no lo uso. Pero de Rangel yo sí puedo decir que esos resultados son fiables, confiables, que eso es muy importante. Eso es respondiendo a Iván. Oscar preguntó cuáles son las limitaciones y elementos de edificaciones. Bueno, creo que son las que comenté.
La única no linealidad que el programa te permite introducir es la no geométrica, o sea, para hacer un análisis P delta grande y P delta chico, ¿no? Pero no linealidad de material no permite, ¿no? Entonces esa sería una limitación del programa, ¿no? No puedes modelar la no linealidad del material. En realidad, algo que es importante, solamente como comentario, es que si nosotros quisiéramos, cuando digo nosotros, hablo de los que desarrollamos el software, tal vez no lo comenté, me disculpo por ello, pero yo trabajo justamente desarrollando el software, ¿no? Trabajo para el equipo que desarrolla los programas de Run Elements, Run Connection y Run Structural System, y también trabajo en el equipo que desarrolla las librerías de diseño. Son DLLs que hacen los diseños y cualquier otro equipo de venta que puede utilizar. Entonces, nosotros podríamos añadir esas funcionalidades al programa, pero no depende de nosotros, eso viene de más arriba. Y Bentley tiene un programa pero fantástico que se llama Harina, que fue desarrollado por el profesor Bate, que era el docente titular de elementos finitos en el MIT. Entonces, Harina es un software poderoso, entonces Element tiene conexión con, o sea, a lo que me voy es, ¿para qué le vamos a poner pushover a Run Elements? Y eso ya lo hace Harina, que es un software, digamos, que se utiliza para modelar cualquier tipo de estructuras. No es un software orientado para cálculo estructural, es como decir ANSYS o Abacus, ¿no? O sea, son software de elementos finitos puros y duros que están hechos para cosas muy avanzadas, ¿no? Que ya pueden escapar muchas veces hasta de nuestro entendimiento, ¿no? Siendo también correctos en eso, ¿no? No es que lo sabemos todo. Entonces, eh, y es que en algún momento un usuario de Bentley necesita eso, lo que puede hacer es llevar eso a Arena y ahí hacer un análisis de colapso, por ejemplo, ¿no? Que en Arena se puede hacer, ¿no? Un análisis de explosiones, que Arena también te permite hacer. Entonces, un poquito sobre las limitaciones, serían esas en cuanto al análisis y nuevamente, quizás estoy redundando, Oscar, pero también sería el tema de la documentación, todo lo que son planos. Te da buenas memorias de cálculo el programa, te da buenos reportes de diseño, pero en los planos es la parte, digamos, más flaca que tiene el programa. Eh, lo que sí se puede hacer es llevar tu modelo a Revit, ¿no? Eso se puede hacer, se puede llevar a Revit de una forma no muy engorrosa, se puede llevar a Revit y de ahí ya dejar que alguien trabaje los planos, ¿no? Yo, paralelo a mi desarrollo, a mi trabajo como desarrollador de software en Bentley, yo paralelo a eso también hago cálculo de estructuras, ¿no? Y yo tengo mi equipo y generalmente es mi equipo el que hace los planos en AutoCAD, Advanced Steel, Tecla, bueno, dependiendo qué tipo de proyecto de estructura es. Esto es un poco para comentar sobre las limitaciones. Eh, nuevamente como Oscar, comentando lo que hizo Oscar, puedes diseñar con placas, o sea, las losas las diseñas con placas. No son membranas, Oscar, o sea, son placas, ¿sí? Entonces, no solamente tienen los típicos esfuerzos de membrana, también es un elemento finito, cuadrilátero, ¿sí? Para formar las placas, que sí tienen las rigideces tanto de membrana como de placa, o sea, shell y membrana, ¿no? Membrane. Entonces, o sea, están, por así decirlo, es un elemento finito que tiene ambas propiedades, ¿no? O sea, su matriz de rigidez de ese elemento finito tiene rigidez a flexión, tiene rigidez axial, etcétera. ¿Ok? Y nuevamente otra pregunta, creo que ya respondí eso, o sea, sí puedes llevar a Revit, probablemente Revit es el software más popular para hacer eh, al menos para proyectos que son proyectos más, ¿cómo podemos decirle? No proyectos donde hay más arquitectura, probablemente Revit es más popular, pero también podrías llevar a Tecla o a otros programas. Pero ojo, no hay una forma directa con un botón, sino que tienes que pasar por un software que es gratuito de Bentley, que es el Analytical Synchronizer, ¿no? Entonces hay que pasar por ahí para poder llevar a Revit, ¿ok? Bueno, creo que esas son todas las preguntas y además, si tiene preguntas, puede hacer. Bueno, mientras tanto, seguimos avanzando. Eh, bueno, ¿qué es Run Elements? Creo que ya tenemos una idea general por lo que hemos hablado, pero bueno, es un software de análisis y diseño estructural basado en elementos finitos, ¿no? Hay softwares que todavía trabajan con el método de rigideces, ¿no? Métodos matriciales. En este caso, Run Elements es un software que trabaja con elementos finitos. O sea, cada elemento que uno modela, bueno, eso vamos a hablar luego, que es muy importante saber que se trabaja con un modelo físico, pero por dentro el programa trabaja con un modelo de elementos finitos, ¿ok? Con RangElement podemos modelar casi cualquier tipo de estructura o componente estructural. Las tipologías estructurales que se pueden analizar son diversas. Eh, y algo que he puesto ahí justamente que es muy importante es que puedes diseñar madera, acero laminado en caliente, acero conformado en frío, hormigón, ¿no? Con varias normas. Entonces, eso es muy importante. Nos permite tener un abanico grande de opciones. En algún momento me puede llegar una estructura de madera, ¿no? Entonces voy a tener que diseñarla. O sea, la puedo diseñar en RangElement, ¿ok? Y probablemente uno de los puntos más, eh, donde tiene mayor puntaje el programa, es que es bastante amigable e intuitivo para usar, ¿sí?
Es un programa que ha pasado por a través de los años en una mejora en la manejabilidad del software, de tal manera que la curva para aprender el programa es bastante rápida. ¿Sí? Hay un programa brasileño, por ejemplo, que se llama TQS, es muy bueno, pero es un programa que está enfocado para edificios, ¿no? Y hablando alguna vez con uno de los que trabajan ahí, me decía que para poder manejar el programa medianamente bien se requiere por lo menos un año, ¿no? Entonces, no sé si estaban exagerando, pero probablemente le creo, porque son de esos programas que están llenos de botoncitos y de cositas, ¿no? Y que a veces eso confunde. Entonces, eso en realidad está muy bien trabajado. Y bueno, eso es algo que ustedes mismos lo van a experimentar a lo largo del curso. Ustedes mismos van a juzgar si esto que les estoy diciendo en esta primera clase es verdadero o falso. Estoy seguro que van a estar todos de acuerdo en que es verdadero. Bueno, entonces, el hecho de que trabaje con elementos finitos y podemos modelar casi cualquier tipo de estructura, eh, nos da la capacidad de poder resolver varios tipos de estructuras en un solo programa, ¿no? Lo cual es genial. Obviamente, como les comentaba, hay casos donde yo ya no puedo. Como por ejemplo, como les comenté de que una vez me tocó hacer el diseño de una fundación para una aerogeneradora y ya lo que yo puedo hacer en Run solamente con placas se hace muy complejo y quizás poco preciso, ¿no? Porque ya nos estamos metiendo a un terreno donde probablemente se estén introduciendo errores. Entonces, pero para lo que está pensado y diseñado, el programa es fantástico y trabaja muy bien, como lo vamos a ver. ¿Ok? Eh, Vamos a comentar algunas características que tiene el programa para el análisis estructural. Bien, vamos a hablar un poquito de las características que son importantes para todo lo que tiene que ver con el análisis estructural. Fíjense que en primer lugar he puesto efectos de segundo orden o efectos no lineales. P delta grande, esta es una letra griega, delta grande y P delta chico. Por eso digo P delta grande y P delta chico. Son efectos de segundo orden. Los efectos P delta grande consideran básicamente la deformación o el desplazamiento de un marco, mientras que los efectos P delta chico consideran la deformada del miembro, ¿no? Todo para tomar en cuenta justamente cómo esos desplazamientos afectan en el incremento de las demandas de los elementos estructurales. Además, lo he puesto en primer lugar porque el ISC 360, desde el año 2010, si uno quiere hacer un diseño para estabilidad que está descrito en el capítulo C, eh, es un requisito hacer para estructuras metálicas un análisis de segundo orden, ¿no? P delta grande y P delta chico. Es un requisito del capítulo C para cumplir el diseño para estabilidad siguiendo el método de análisis directo. En su momento vamos a hablar un poquito sobre eso, pero es algo, digamos, es algo que está normado y al ser un requisito, entonces el hecho que el programa no lo tenga sería, digamos, un poquito una desventaja, ¿no? Algo también importante que tiene el programa es el Backend Analysis. Este es un análisis que me permite determinar los modos de pandeo de un elemento o de un conjunto. Solo que este Backend Analysis hay que hacerlo siempre con mucho criterio y bueno, ya vamos a hablar en su momento, pero el criterio para hacer un Backend Analysis es muy, muy importante. El programa también me permite hacer análisis dinámicos. En este caso, el programa hace un análisis modal. Con un análisis modal, ¿qué conozco yo? Bueno, conozco la respuesta dinámica a una estructura, o sea, conozco sus características dinámicas, frecuencias, etcétera, participación de masa. Ya con eso yo puedo aplicarle un espectro de respuesta y obtener cargas, por ejemplo, en este caso de sismo, ¿no? Entonces, el programa permite hacer un análisis dinámico mediante espectros de respuesta, ¿no? El programa permite calcular las masas. El programa permite generar automáticamente cargas de viento. Algo muy importante es que el programa también permite definir cuándo un elemento trabaja a tensión y cuándo solo a compresión. O por defecto, todos los materiales tienen rigidez axial completa, es decir, o todos los elementos, es decir, pueden resistir tensión o compresión. Pero en estructuras es muy común tener ajustamientos tipo cables que a la menor compresión se aflojan completamente porque no tienen rigidez axial para compresión, pero cuando son traccionados agarran con mucha fuerza porque son elementos que están pensados para eso, ¿no? Para agarrar tracción. Entonces, el programa permite definir elementos que trabajen solo a tensión o solo a compresión. También el programa permite definir la rigidez entre la conexión de una viga y una columna utilizando resortes rotacionales. Generalmente cuando uno modela un marco, ¿es cierto? Cuando uno modela un marco, y aquí permítanme dibujar un poquito para que no sea tan aburrido esto. Entonces, cuando uno modela un marco, este sería un marco, aquí tenemos nuestros apoyos, ¿sí? Se supone, si esto fuese un problema de hiperestática, se supone que la rigidez aquí es completa, ¿no? ¿Sí? La rigidez entre la conexión viga-columna es completa, ¿no? Pero en las estructuras reales, esa rigidez está muy relacionada con el tipo de conexión, ¿no? Entonces, hay conexiones, como las placas de extremo de momento, que tienen mucha rigidez y no podemos aproximar a una viga que está, digamos, empotrada en sus extremos. Pero también existen conexiones que son intermedias, ¿no?
que no tienen la rigidez completa de una placa extrema en momento, pero que tampoco son una articulación. Entonces ahí el programa me permite, en esos lugares, me permite introducir un resorte rotacional para poder modelar esa rigidez de la conexión, ¿no? Entonces, esto es básicamente un afinamiento, ¿no? Es afinar mi modelo. Evidentemente, para eso yo necesito información de la rigidez rotacional de la conexión que voy a utilizar. ¿Okay? Vamos a ir, vamos a limpiar esto. Nuevamente voy a terminar esta parte de explicar, de comentar, y luego vuelvo a las preguntas. ¿Okay? Em, Luego, definición de piso, diafragma rígido. El programa me permite definir cuándo un piso de un edificio es completamente rígido. Por ejemplo, si yo tengo una edificación, voy a dibujar algo bastante estándar, ¿sí? Y tenemos aquí losas de entrepiso. Es muy común no modelar la losa, porque no quiero diseñar la losa, ¿sí? No modelo la losa, solamente aplico las cargas que transmite la losa a los elementos resistentes, ¿no? A los elementos soportantes. Pero cuando yo hago ya un análisis dinámico o si tengo cargas laterales, es bastante importante considerar esa rigidez grande que tiene la losa en ese plano, y eso se lo puede hacer definiendo diafragmas rígidos, ¿no? Entonces lo que hace eso es, si yo le digo que aquí estos nudos de aquí son parte de un diafragma rígido, entonces el programa lo que hace es compatibilizar los desplazamientos de los nudos, ¿no? Justamente producto de que hay un diafragma rígido. Entonces me permite un poquito aproximarme a la estructura real. No se olviden, como comentario simplemente, que ya sea SAP 2000, RAN Elements, RISA, STAT Pro, otro programa, RFN, cualquier software, lo que estamos haciendo es una representación de una estructura real, ¿no? Y probablemente todavía falten muchos, muchos años hasta que nos podamos aproximar, no sé, de manera casi exacta, dudo que alguna vez sea exacta, pero nos podamos aproximar realmente cómo se comporta una estructura real, aún estamos lejos, así que todos son aproximaciones, ¿no? Y que dependen de las cosas que yo también introduzco al programa, ¿no? Pues, dependen de las cargas que yo le meta. Quizás esa carga que le he metido está mal evaluada, mal calculada, quizás nunca se va a dar esa carga, ¿no? Pero al final todos son aproximaciones, ¿no? Bueno, eh, esto de elementos prismáticos y no prismáticos es muy útil, sobre todo para aquellos que diseñan estructuras metálicas y quieren optimizar y tienen los equipos para hacerlo. Eh, Justamente hoy día hice una visita a una fábrica donde están interesados en hacer un puente grúa y bueno, ellos tenían unos planitos de un puente grúa que le habían cotizado para traer desde China, donde las columnas eran así, ¿no? Eh, Esta parte es completamente recta, son columnas de sección I, y esta parte es así inclinada. Entonces, esto se llama, en inglés se dice tapered members, ¿no? O sea, son miembros que va cambiando la altura de la sección, ¿sí? El espesor de la ala se mantiene, el espesor del alma se mantiene, pero va cambiando la altura, esta altura que le podemos llamar, esta altura de aquí, que podemos llamar D, va cambiando a lo largo de la columna, ¿no? Y lo importante de esto, y eso es muy bueno, por ejemplo, si ustedes están, en algún momento están calculando algo así, ustedes tienen que saber si el programa que usan tiene un elemento finito particular, porque ya no es un miembro prismático, es un miembro no prismático y su elemento finito es distinto al de un elemento prismático. Hay diferencias. Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay un manual justamente de la Asociación de Fabricantes de Edificios de Acero, Metal Building, hay un manual sobre el diseño de este tipo de estructuras, ¿no? Y ahí hay unos benchmark problems, unos problemas de referencia para que las personas que se dedican a eso puedan verificar que el software que están utilizando saca los resultados que debería de acuerdo a esos problemas de referencia, ¿no? Entonces, RAN Elements tiene esa capacidad, ¿no? De diseñar, tanto de analizar como de diseñar, porque hay requerimientos tanto desde el punto de vista del análisis, por el tema de la rigidez, como del diseño. Entonces, son miembros no prismáticos, ¿ok? Entonces, RAN Elements me permite analizar y diseñar miembros prismáticos y miembros no prismáticos, ¿ok? Entonces, este es un miembro no prismático, ¿no? Los miembros en los cuales su altura no cambia, esos son los miembros prismáticos. Después también es bueno mencionar que el programa me permite hacer una aproximación, creo que bastante buena, y con lo cual se puede diseñar bastante bien, una interacción suelo-estructura mediante el uso de resortes, ¿no? Hay muchas discusiones que ustedes pueden ver en distintos foros, en distintas páginas sobre el famoso módulo de balasto, ¿no? Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Personalmente yo lo he utilizado en varios proyectos y nunca he tenido problemas, ¿ok? Entonces, el programa, con esto quiero decir que el programa me permite introducir resortes y con ello yo puedo aproximarme a una interacción sobre la estructura. Obviamente es muy dependiente de los resortes, de los valores, pero ya ahí depende mucho el criterio profesional y la información también que se tenga del suelo, ¿no? Mientras más información tenga del suelo, mejor voy a poder valorar CAD, ¿no? El modo de balasto. Pero el programa me permite, yo he diseñado, voy a repetir, varias estructuras donde he hecho interacción
suelo, estructura, utilizando el más básica de las integraciones sobre estructura, que es resorte, que es mejor a no hacerlo. O sea, es mucho mejor que no hacerlo. Luego también el programa me permite colocar cargas por temperatura, pretensiones, desplazamientos prescritos, ya cositas más puntuales. Y algo muy importante también para cumplir con esto del método de análisis directo, que es algo que es un requisito del AISC, o bueno, perdón, no es un requisito. El AICC presenta dos metodologías para hacer el diseño por estabilidad que está descrito en el capítulo C. Uno es el método de análisis directo, que está en el cuerpo principal, es el método primario, y en los apéndices están los otros dos métodos que antes del 2010, es decir, en el AICC del año 2005, es el método de la longitud efectiva del método primario. Salió el AICC del 2010 y ese método, que era el primario de la longitud efectiva, lo mandaron a los apéndices. Y el método que estaba en los apéndices, que era el método de análisis directo, colocaron como método primario, porque es un método moderno, es un método que está calibrado, es el método primario por defecto, el preferido para hacer un análisis por estabilidad. Entonces, este método de análisis directo, entre los requerimientos que tienen, que son hacer un análisis P delta grande y P delta chico, que les había comentado, es un requerimiento, también están sus requerimientos reducir las rigideces de los elementos y generar cargas ficticias. Dos cosas más. Esas cosas la elemento hace. ¿Para qué se reducen las rigideces? Bueno, para tener en cuenta los problemas de esfuerzos residuales que todas las secciones laminadas tienen, incluso las secciones de chapa también tienen esfuerzos residuales, y el tema de las cargas ficticias, que es para considerar las imperfecciones que hay siempre en los montajes y los elementos estructurales. Bueno, pueden seguir haciendo sus preguntas, yo las voy a responder al finalizar esta presentación, que no es muy larga. Bueno, eso un poquito sobre las características principales del análisis estructural. Ahora, ¿qué hay del diseño estructural? Bueno, en cuanto a diseño, RAG-LM me permite diseñar acero laminado en caliente, hot roller, ¿sí? Bajo todas estas normas que están aquí. Fíjense que aquí les puse diseño de miembros no prismáticos según ICC 2000, la guía de diseño Design Guide 25, ¿no? Entonces hay una guía de diseño número 25 que permite o que nos da las pautas para poder diseñar este tipo de miembros, ¿no? También RAG-LM hace el diseño por torsión, que es siempre el diseño, digamos, más complejo que hay, siguiendo la guía de diseño número 9. Aquí me falta actualizar esta presentación, yo la voy a actualizar antes de compartirles, pero aquí hay que aumentar que ya también hay la ICC 2022, ¿no? ¿Cuál es usar? Generalmente yo uso o 2010 o 2022. ¿No? Al final han habido cambios desde el 2010 hasta el 2022, muy pocos. Básicamente uno esperaría que el diseño de un elemento, si tú has diseñado una estructura con ICC 2010 y la quieres verificar después, supongamos que has diseñado estructura con 2022, los ratios van a ser los mismos. ¿Okay? Permite hacer diseño sísmico siguiendo ICC 341 y bueno, las otras normas, que esta es la británica, la australiana, la canadiense, la norma brasilera, solamente como comentario, solamente como comentario, yo les dije que yo entré a trabajar en Bentley el año 2007. Una de las primeras cosas que hice cuando entré a Bentley fue encargarme del módulo de zapatos, que luego lo vamos a ver. Estuve ahí un tiempo, ahí adecuándome al equipo, al trabajo de desarrollo de software. Hay una curva ahí de aprendizaje. Y bueno, ahí fui conociendo los módulos. Después pasé al diseño de conexiones. Estuve trabajando en todo lo que es RAN Connection, en el diseño de conexiones, haciendo verificaciones, planillas de cálculo y demás. Y luego pasé donde quizás tuve más productividad, porque fue uno de lo que más me gustó, era justamente desarrollar librerías de diseño. Y prácticamente quienes ha participado en el desarrollo de la NBR, de la canadiense, de la australiana. La británica no, porque ya estaba ya la británica cuando yo entré, pero sí hicimos bastante refactor y también correcciones de bugs. Y sobre todo ASC, ¿no? Participé en la 2005, en la 2010. En la 2005 se cambió completamente la plataforma de la librería, por eso digo que participé en la 2005, 2010. Ya 2016 y 2022 fue algo que nos quitaron y lo dieron a equipos que estaban con poco trabajo y estaban por perder su fuente laboral, que eran equipos que estaban en la India, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, la oficina siempre ha ido más. La oficina de Santa Cruz de la Sierra, que es la única oficina en toda América Latina que desarrolla software para Bentley, porque hay oficinas en otros países, pero es básicamente marketing y demás, pero la única oficina de desarrollo que está aquí. Bueno, siempre nos hemos encargado de la librería de diseño, pero siempre hemos tenido mucho trabajo y siempre hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, ya desde el 2016, estas librerías se encargan el equipo que está en la India. Eh, pero bueno, eso para el laminado en caliente. Para, para conformado en frío, realmente tiene las normas americanas también, que viene a ser la norma AISI. Aquí tenemos que también actualizar, indicar que también tenemos ahora el AISI 2024. ¿Ok? Justamente estas librerías, yo he participado en básicamente la 2007, la 2012 y la 2024. ¿No? En la última librería que tiene RANGL para diseño, básicamente, bueno, en la 2024 prácticamente la hice sola, ¿no? La 2012 la hicimos con un equipo de la India y de Estados Unidos. Pero bueno, les diré que el ICE 2024 está buenísimo, los resultados son por demás de confiables por un lado y por otro lado con mucho detalle, ¿no? Yo aquí dije quiero que los reportes salgan bien detallados de tal manera que un ingeniero
Obviamente, no un ingeniero que no conoce, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. O sea, los programas de cálculo o los reportes de los programas de cálculo tienen que ser revisados por gente que sabe del diseño de ese tipo de elementos. No puede ser revisado por una persona que no sabe, ¿no es cierto? Entonces, alguien que no sabe, lee ahí capacidad del pandeo distorsional, parámetro K-FIT, parámetro K-FG, parámetro KWG, o sea, no va a saber qué es lo que está leyendo. O sea, tiene que ser siempre alguien que está capacitado. Entonces, en los reportes de ICE 2024, le hemos dado el plus que salga bien detallado, de tal manera de que cualquier persona que tiene familiaridad con, ahí sí no estamos diciendo que es un experto, pero que tiene familiaridad, puede traquear los resultados y hacer quizás algunos cálculos a mano y ver si el programa está sacando bien los resultados, ¿no? Entonces, eh, este, esta actualización que salió el año pasado, porque la ICI 2024, si no me equivoco, salió a principios, más allá que se llama 2024, si no me equivoco, salió a principios de 2025, no recuerdo bien cómo es la cosa, pero bueno. Y en cuanto a hormigón armado, también tenemos el ACI 225 ahora, ¿no? Que eso es muy interesante porque les cuento que la ACI 2019 tiene algunos errorcillos. No estoy hablando del software, estoy hablando del mismo ACI, sobre todo en la parte del corte, sobre todo en la parte del corte, si ustedes diseñan una zapata con ACI 318-19, van a tener un canto más grande que se diseñan con 14, 2011, 2008 o 2025. ¿Por qué? Porque hubieron algunos errorcitos por querer, digamos, hacer un análisis más fino, cometieron unos errorcitos donde la resistencia del concreto, cuando no tiene armadura, tiende a cero, ¿no? Entonces, cuando no tiene armadura de corte, ¿no? Tiende a cero. Entonces, aquí los del ACI, podemos decir que un poquito se aplazaron y ya corrigieron en 2025. Si queremos ser bien pragmáticos, podemos decir que el ACI 2025 vuelve al ACI 2014 en todo lo que tiene que ver con resistencia al corte. Y no solamente el corte, sino también con las longitudes de desarrollo con gancho, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando hay una barra que termina en gancho, hay el famoso, esta longitud se llama LDH, ¿no? Entonces, lo mismo, el ACI 318-19 daba longitudes muy exageradas, ¿no? Con 2025 se ha vuelto hacia atrás. Y seguimos. Y en cuanto a maderas, Rangel tiene las normas americanas, que básicamente si ustedes agarran la guía de diseño de maderas para el grupo andino, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, no sé si entra Venezuela, eh, es básicamente el diseño de maderas es muy similar a la NDS, ¿no? Es muy similar porque es básicamente agarrar un valor de referencia y multiplicarle por un montón de factores, ¿no? Un factor de humedad, un factor de incisión, un factor de repetitividad, un factor de pandeo, si es que fuese una columna o una viga, ¿no es cierto? Entonces es muy similar. Entonces se ha actualizado la NDS 2018. Hay cambios entre 2005 y 2018, prácticamente ninguno, ¿no? O sea, más allá que emitieron unos nuevos capítulos que no nos afecta, que es el Mass Timber, tal vez alguien ha escuchado hablar, que en algún momento estamos pensando en introducir ese concepto en Run Element del Mass Timber, pero después yo estoy diseñando una viga, una columna de madera, una cercha de madera, no ha habido ningún cambio entre 2005 y 2018, siendo así bien práctico, ¿no? Luego, Run Elements permite diseñar mampostería, ¿sí? Ya sea mampostería de arcilla, o sea, ladrillos, o mampostería de concreto, ¿no? Pero permite diseñar ese tipo de mampostería. No es mampostería armada, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante para aquellos que hacen mampostería. Personalmente yo no hago mampostería. Tengo un colega mexicano, un colega de Bentley, que también tenemos cierta amistad con él. Alguna vez él ha participado en los cursos que yo he dado y ha quedado bastante contento y prácticamente, digamos que yo le enseñé a usar Run Elements porque él es muy experto en Run Estructural System, pero Run Elements no conocía y quedó fascinado con el diseño de mampostería, porque en México hacen mucho diseño de mampostería. ¿Sí? Aquí casi no diseñamos la mampostería. Probablemente eso es algo que hay que cambiar. Quizás alguno de ustedes sería interesante que inicie con eso. O sea, aquí casi la mampostería es nomás cerramiento, o sea, no lo consideramos como un elemento estructural, ¿no? Entonces, este colega, vuelvo a repetir, enseña la materia de mampostería en, no me acuerdo qué se llama, hay una universidad en México DF, donde él vive, enseña en dicha universidad. No es la UNAM, es otra universidad también de renombre, pero no es la UNAM, y ahí él dicta esta materia y usa Run Element para hacer el proyecto de la materia, ¿no? En palabras de él, le parece fantástico el tema de cómo está trabajando la mampostería en Run Element. Y eso es cierto, porque solamente como comentario, alguna vez se hizo un trabajo en conjunto con el Instituto de la Mampostería Híbrida de Estados Unidos, donde se sacaron herramientas exclusivamente para ese sector, ¿no? Entonces, personalmente voy a repetir, yo no lo he manejado mucho el tema de la mampostería en Run Elements, pero a alguien que le interese quizás pueda hacer algo, ¿no? Otras características de Run Elements, algo que es muy poderoso dentro de Run Elements, es que al ser primo hermano de Run Connection, porque Run Elements y Run Connection nacieron en Bolivia, son made in Bolivia, aunque muy pocos saben esa historia, son made in Bolivia. Eh, al ser primos hermanos, eh, se puede dentro de Run Elements diseñar conexiones, ¿no? Entonces, se pueden diseñar todas las conexiones que Run Connection soporta. Por ejemplo, esta de aquí
es una estructura muy típica de tinglados, ¿no? Donde tengo dos perfiles enfrentados, tengo un frisado con angulares, y fíjense que aquí yo he logrado colocar una conexión. Bueno, primero, personalmente, yo evito dar soluciones estructurales a los proyectos que hago de elementos embebidos en una masa de hormigón, ¿no? Pero si son columnas, ¿no? Porque ahí van a ser, generalmente cuando están embebidos en el hormigón, lo hacen muchas veces a ras de piso, y ahí siempre es un problema el tema de la humedad. Entonces yo siempre hago esta solución, ¿no? Con una placa base, un base plate, ¿sí? Pero hay trucos para hacerlo en Rang Elements. Hay un truco para hacer esto así, porque Rang Elements, cuando uno asigna una conexión de este tipo, está esperando, quizás voy a ir dándole una terminología, un spoiler, como dicen algunos, les voy a ir dando un spoiler, pero Rang cuando diseña una base plate, ¿qué espera? Espera, puede ser una sección tubular, puede ser una sección I, puede ser hasta una sección T, pero una sección, o puede ser una sección HCS. Esto que tenemos aquí no es ninguno de estos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el truco? No sé si ven aquí, chiquitito, chiquitito, probablemente sea de 2 centímetros, hay una sección tubo. Bueno, ¿y cómo está conectada esta sección tubo a estos elementos? Bueno, mediante unos elementos que en SAP 2000 se llaman rigid links. En Rang Element no hay rigid links, pero yo puedo crearme elementos que funcionen y trabajen como rigid links. Ese es un truquito que en su momento les voy a enseñar, ¿ok? Y soluciono el problema, ¿no es cierto? Y ya puedo tener mi diseño de la conexión, la placa, la soldadura, etcétera. Además que esta conexión seguramente la voy a hacer así, o sea, cuando yo materialice esa conexión, yo voy a pedir que se coloquen planchas o platinos ahí para tener la forma justamente de esto de aquí, ¿no? De un rectángulo, ¿ok? Bueno, seguimos. Un poco de historia. Siempre me parece importante saber de dónde viene el programa que estás utilizando. Es interesante, es importante, es bueno saberlo. ¿Te va a ayudar a ser más productivo? No. ¿Te va a ayudar a hacer mejor tus cálculos? Tampoco. Pero creo que es bueno saber de dónde viene el programa que estás utilizando. Y bueno, el programa nació gracias al ingeniero boliviano Boris Kajelvik, del cual lamentablemente no tuve el privilegio de conocerlo. Él falleció el año 2006 de un cáncer bastante agresivo, y yo entré a la oficina el año 2007, o sea, entré básicamente un año después de que falleció. Yo ahora, desde la pandemia, trabajo desde casa, pero en la oficina, en la primera oficina, porque nos fuimos moviendo, así como Santa Cruz se movió 3 veces, igual nosotros nos movimos, eh, creo que hasta más de 3, de lugar, por un tema de espacio, ¿no? Porque fue creciendo la oficina. Eh, Había la entrada, o sea, entrabas y había ahí un cuadro, no era un cuadro, era como un pequeño estante de vidrio donde estaban las fotos de Boris y unos CDs del programa, porque antes los programas venían en CDs, ¿no es cierto? Fíjense, la década de los 90, ¿no? Mediados de los 90. Eh, y había incluso un premio del ISC que ganó el programa, Post Product, algo así. Y bueno, ¿no? Era bastante bonito verlo ahí al creador, que de alguna manera, gracias a él, digamos, todos teníamos un trabajo estable, y gracias a él, digamos, yo estoy dando ese curso, ¿no? Si no fuera por el ingeniero Boris Kajelvik, no sería posible esto, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente es bueno reconocer. Él era un genio. A mí, a lo que me impresionaba de ahí, yo antes de entrar a Bentley, trabajaba en Carlos Caballero, y les cuento que yo tenía que irme a Potosí, al proyecto de San Bartolomé. Iban a empezar ya con todo el proceso de montaje de la estructura. Eh, y la verdad que yo no estaba muy animado a ir, porque justo había nacido mi primer hijo, y que no estaba muy animado a ir. Y un día, un domingo, le estoy hablando del año 2006, ¿no? Cuando, hasta allá he perdido, no sé si fue 2006 o 2007 que entré, 2007, perdón, 2007. Eh, en ese tiempo, bueno, no sé la edad que edad tienen la mayoría de ustedes, pero ahorita ya hay muchos milenios, ¿no? Pero en ese tiempo todavía era muy popular los periódicos. No sé si ustedes en su casa, papá o mamá compra el periódico los domingos, pero en mi casa siempre mi papá compraba periódico el domingo. Y cuando me muestra mi papá, mira este aviso, me dice, ¿no? Había un aviso que estaba en inglés, donde pedían un ingeniero civil que sepa inglés, que le guste investigar, que sea autodidacta, no me olvido de eso, que sea autodidacta y que sepa programar, ¿no? Entonces, yo vi que reunía los requisitos, que justamente hice mi curso de inglés en el CBA, mi tesis de licenciatura fue un programa, sacamos la nota de 100, y al hacer la tesis de licenciatura me convertí en autodidacta porque empecé a leer, a investigar y me gustó. Y sabía programar porque era un programa, ¿no? Le dicen Visual Basic para aplicaciones, que funcionaba Excel, digamos que era todo mi interfaz gráfica, ¿no? Para introducir y mostrar resultados, ¿no? Pero todo se hacía dentro de Visual Basic para aplicaciones. Entonces presenté mis papeles y bueno, gracias a Dios estoy trabajando desde ese año hasta hoy. Es un trabajo que para mí es más importante que la pseudomaestría que hice, porque
ahí no aprendí nada. Donde realmente aprendí fue en este trabajo, porque para programar una línea de código tienes que entender bien qué es lo que vas a programar, o cuál es el alcance de una función o de una ecuación, hasta dónde es válido, qué pasa si la ecuación da valores negativos, o qué pasa si hay valores que entran con cero. O sea, cuando programas, tienes que revisar, entender, estudiar, repasar, entender mejor la cuestión física, ¿no? Entonces, eso como un comentario también sobre quienes habla y relacionado también al software, ¿no? Entonces, bueno, el software nació en ambiente DOS. La verdad que nunca lo vi funcionando en DOS, pero cuando yo entré, la persona que estaba a cargo de mí era el ingeniero Fernando López, que ahora está en Brasil. Em, y bueno, y se llamaba Avance, ¿no? Entonces, cuando salió Windows, el famoso Windows 95, creo que fue, ¿no? Que hizo el boom de todo lo que fue Windows. Cuando salió Windows, entonces Boris lo que hizo fue, como cualquiera, ¿no? Como también los otros programas, fue adaptando el software a, a la nueva plataforma. Y le cambió de nombre, le cambió a ABWin, ¿no? AB, básicamente vendrían a ser acrónimos de avance, y Win de Windows, ¿no? Y Boris era una persona muy inquieta, lo cual es algo que se extraña ahora, es algo que yo reclamo mucho ahora. Por ejemplo, les voy a comentar. Él era una persona muy inquieta que viajaba constantemente y presentaba el programa en otros países. En esos años, los mediados de los 90, el software era muy popular en Argentina, por ejemplo, muy popular en Argentina y Chile. En Argentina y Chile. Chile, que es un país que tiene los sismos más fuertes de la región, digamos, el software era muy popular en esos países. Y bueno, al hacerlo popular en Estados Unidos, una empresa que se llama RAND International, ¿no? Con los cuales tuve el gusto de trabajar luego con los creadores de RAM, que ya se jubilaron todos los creadores de esta empresa RAND International. eh, Vieron el programa y probablemente aquí quizás puede ser suposiciones, lo vieron como una competencia, porque el programa se hizo muy popular en Estados Unidos porque era muy fácil de usar y te permitía calcular estructuras metálicas muy rápido y bastante bien. En Estados Unidos es mucho más popular el uso de las estructuras metálicas que en nuestro medio, ¿no es cierto? En nuestro medio, básicamente, las estructuras metálicas están en el sector industrial, o están relegados a galpones, tinglados, pero bueno, creo que últimamente veo que está creciendo el uso de las estructuras metálicas en nuestro medio, como comentario simplemente. Pero bueno, vieron el programa y vinieron a Bolivia. Hay fotos, yo he visto las fotos cuando vinieron aquí a Bolivia, fotos de esas antiguas, ¿no? No fotos en celulares. Y le dieron un cheque, agarraron y le dieron un cheque a Boris, y en ese cheque habían 6 ceros. O sea, yo no sé la cifra exacta, solo sé que habían 6 ceros. Es decir, que Boris vendió el programa por más de $1 billón. Habrán sido dos, tres, no lo sé, pero era más de $1 billón. Vendió el programa. No, se volvió millonario, ¿no es cierto? Pero los de RAN International, les comento algo que, bueno, vuelvo a repetir, no sé qué edad tienen la mayoría de ustedes, tampoco quiero sacar una encuesta de algo tan privado, pero alguna vez me ha tocado dar cursos, sobre todo los primeros, con gente bastante mayorcita y que conocía esta belleza que tenía el programa. El ADWIN tenía un complemento que se llamaba Jedi. El Jedi era un detallador de planos. RAN International, su programa estrella era el RAM SS, RAM Structural System, un programa enfocado para edificios muy poderosos, para edificios, eso lo puedo repetir, aquí no puedes diseñar un tinglado, un galpón, una torre, un letrero, no, es para edificios, ¿no? Los edificios más importantes de toda la costa oeste, que es la costa más sísmica de Estados Unidos, han sido diseñados con RAM International, con el RAM Structural System. Pero la cosa es que el AVWIN con el Jedi, realmente había un peligro latente que dé de baja el RAM Structural System, porque el Jedi te sacaba planos. Entonces, cuando el RAM International compró el AVWIN, lo primero que hizo fue desactivar el Jedi. Les doy nomás un comentario. Lo tenemos ahí empolvado, esperando el día que nos den la orden de liberar la bestia, porque sea la bestia. Obviamente que es código muy antiguo, ¿no? Código muy antiguo que tendríamos que organizar, ¿no? Pero es una bestia que está ahí durmiendo. Tal vez nunca pase, no le quiero dar falsas esperanzas a nadie, pero bueno, si fuera por mí, lo haría revivir desde mañana, ¿no? Pero no depende de esas cosas de mí. Nosotros dependemos de lo que diga marketing, ¿no? Bueno, la cosa es que murió el Jedi y al Halloween se le cambió el nombre a Run Advance. Así, con este nombre, ha sido conocido mucho en Argentina, en Chile, en Perú, Uruguay y Bolivia, por supuesto, ¿no? Pero no se olviden el dicho que es totalmente cierto, que no hay profeta en su tierra, o en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, probablemente el software era más popular en otros países que en el mismo Bolivia, ¿no? Eh, las razones no las sé, pero estructuras de mucha importancia se han diseñado con el RAN Advance, que ustedes creerán, y les dejo de tarea para ustedes, googleen estos nombres, ADWIN, googleen RAN Advance, van a ver que a pesar de los cambios que han habido, la esencia se mantiene. El área gráfica, el HE, se mantiene. El ribbon ha cambiado, porque si ustedes se acuerdan, bueno, no sé qué ya tienen, pero si nos volvemos a Office varias versiones atrás, eran puros botoncitos, no había la cinta de opciones, no había ribbon, eran botoncitos. Bueno, el programa van a ver, si googlean y encuentran imágenes, van a ver que era así, con puros botoncitos, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar un poco esto de la historia, vino un gigante, un monstruo. Bentley es incluso más grande que Autodesk.
porque Bentley es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, sino Bentley, que es un gigante que se compró a todo Rand International, y al comprar a todo Rand International es dueño de todo lo que tiene Rand International, ¿no? Incluido Rand Advance. Y ahí decidieron cambiarle el nombre por última vez a Rand Element, ¿no? Esperemos que sea el último cambio de nombre. Bueno, la verdad no creo que vaya a cambiar, ya está con ese nombre ya hace muchos años. No recuerdo bien cuándo fue, que fue, no recuerdo si fue 2014, 2016, la verdad no recuerdo cuándo fue esa compra, quizás un poco antes todavía. Pero bueno, ese es un poquito de la historia de Rang Elements. O sea, que es un programa que nació en Bolivia y que, algo muy interesante, sigue siendo desarrollado por bolivianos. Todos los que trabajan en el desarrollo de Rang Elements son exclusivamente compatriotas de ustedes, ¿no? En el supuesto de que todos los que están aquí en el curso son de Bolivia. Pero bueno, si hay alguien de otro país, bienvenido. Así que eso como un poquito de la historia del buen Rang Elements. ¿Okay? Vamos a ver si esta es la última presentación. Sí, esa es la última. Vamos a responder entonces a las preguntas que tienen aquí. Bueno, voy a poner aquí para no ser reiterativo. ¿Cómo se llama la herramienta? ¿Cómo es la junta de un diseño? ¿Cómo es la junta de un diseño estructural de acero, madera y concreto? Es decir, ¿cómo es la junta acero más madera o acero más concreto? ¿Cómo se llama la herramienta? Bueno, no estoy entendiendo muy bien, Oscar, la pregunta, pero de ya te adelanto que no hay en RAN Elements conexiones para unir elementos metálicos. O sea, ya si hablamos de la conexión propiamente dicho, ¿no? O sea, vos puedes modelar en RAN Elements, digamos, tengo aquí dos columnas, muy bien. Aquí tengo otro pórtico, muy bien, son pórticos. Y por X y Z motivo, le voy a poner aquí tablones o vigas de madera. Listo, lo modelo así tal cual, no tengo que preocuparme. Ahora, si vos quieres diseñar la conexión entre estos dos elementos, esa ya es otra cosa. ¿Sí? Ese ya es otro tema. Obviamente, solamente para no hablar algo fuera de lugar, una viga de madera no la puedo empotrar tan fácilmente en una viga metálica. Entonces, lo más probable es que yo, si yo estoy modelando algo así, esto es para no dar un ejemplo que sea malo, ¿ok? Pero lo más probable es que yo aquí en mi modelo de cálculo lo articule, porque lo más simple y económico va a ser que la viga de madera solo le transmita esfuerzos cortantes a la viga metálica, ¿no es cierto? Pero no sé si te refieres a eso. Pero ahora, si vos hablas exclusivamente de diseñar una conexión con pernos, tornillos, soldadura, lo que sea, entre un elemento de madera y un elemento metálico, no hay eso. ¿Ya? No sé si en otro software habrá. Lo que sí, en Rang Elements, sí puedes diseñar puntas que van de un elemento metálico a uno de hormigón, pero básicamente todo se traduce a la placa base, ¿no? O sea, eso es algo que voy a redondear en todas las estructuras metálicas, vamos a tener placas base. Claro, si tenemos columnas, siempre vamos a necesitar unir la columna metálica. Yo siempre hago un dado o un pedestal de hormigón que es como una columna chica y aquí viene su base, ¿no? Aquí viene su base. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo aplicar, en mi modelo lo puedo tener simplemente lo que está en rojo. Ya lo que puedo hacer luego es aplicar mi conexión aquí, ¿no? Pero generalmente, como vamos a ver también en el proyecto, podemos incluso hasta modelar también el pedestal, ¿no? Eso ya dependerá del calculista, pero haga una cosa o la otra, si modele el pedestal o no lo modele, hay que saber que va a haber un incremento en el momento producto de la altura del pedestal a nivel de la base, ¿no? Entonces eso hay que saber calcularlo. Si es que yo modelo con el pedestal, eso ya está de hecho, pero si yo no modelo el pedestal y directamente ahí pongo la fundación, en el programa de fundaciones voy a tener que decirle que el corte que haya a ese nivel se tiene que multiplicar por la altura de toda el pedestal y fundación para considerar ese momento adicional, ¿no? Eso ya quizás estamos llegando muy fino, pero es algo que vamos a ver. ¿Ya? Pero eso un poco respondiendo a la pregunta de Oscar. Ya, es una buena pregunta la que hace Nicolás. Eh, es una buena pregunta. Y justamente, mientras respondo esas preguntas, voy a mostrar un poco de RAM. Eh, miren, lo que les voy a, tengo muchísimos modelos en RAM para mostrar, muchísimos modelos súper interesantes que he hecho. Pero no quiero perder tiempo y buscar una buena forma de ver. Les voy a mostrar simplemente los últimos proyectos que he estado trabajando, ¿ok? Porque los tengo a la mano. ¿Por qué los tengo a la mano? Porque si me voy aquí a archivo, aquí están mis últimos proyectos. ¿Sí? Los últimos proyectos que he estado trabajando. Bueno, les quiero mostrar este proyecto de aquí y quiero que vean algo. Este es un proyecto para Oruro, para el Carnaval de Oruro, ya se está fabricando. Son unos camarotes, todo de estructura metálica. Son unos camarotes que una empresa está proveyendo. Obviamente van a ver banners aquí, o sea, van a ver unas máscaras de diablos aquí gigantes que van a tirar fuego, etcétera, etcétera. Tal vez, bueno, yo no soy fan del carnaval, pero si alguno se pone a mirar el carnaval, tal vez lo veo. Si alguien viaja a Oruro, tal vez ve esta estructura. Lo cierto es que esto hemos diseñado en Rang Elements. Bueno, en este caso particular, esta estructura no es muy compleja, es bastante rectangular, ¿sí? No es muy compleja.
Así que probablemente, Nicolás, esta estructura yo prefiera modelarlo directamente en RAM. Y fue así, ¿no? Esta estructura se empezó a modelar directamente en RAM. O sea, no se necesitó ninguna otra herramienta, ¿sí? Eh, Así que, ¿por qué? Porque es bastante regular, ¿sí? Ahora, si la estructura fuera irregular, también se puede hacer RAM. También se puede, pero probablemente va a invertir mucho tiempo porque algo que siempre menciono, y ustedes me dirán si no es cierto, es que nunca, creo yo, un programa de cálculo va a tener todas las características de edición que tiene, o de construcción, de edición y construcción que tiene un programa puro CAD, como decir AutoCAD. Nunca, ¿no? Porque AutoCAD es un programa específico para eso, para editar, para construir modelos CAD. Entonces, ¿a qué me voy? A que en algunos casos yo prefiero que mi equipo haga todo en AutoCAD y a partir de un archivo de XF recuperarlo en RangLMS. ¿Se entiende? Entonces, estructuras muy complejas, para mí, desde mi punto de vista, es mejor hacerlo en un programa CAD de preferencia, el que sea de su preferencia a ustedes, y generar un archivo de XF y ese archivo recuperarlo en RangLMS que se lo recupera una belleza. Es más, el primer proyecto que vamos a hacer, vamos a hacerlo de esa forma, vamos a utilizar un archivo de XF para traerlo a RAM, porque hay un truquito ahí que les voy a enseñar para que cuando ustedes recuperen ese archivo de XF, los elementos ya tengan sección inmaterial. Hay un truquito, eso se los voy a enseñar en su momento. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una estructura bastante regular, son camarotes para el carnaval, una parte es de paseña, otros sectores de altoque y otros sectores de terra. Y esta parte de aquí es de la ACFO. La ACFO es la Asociación de Carnavaleros de Oruro, algo así, de comparsas. Entonces, es un proyecto bastante interesante que ya lo están construyendo. Eh, Luego les puedo mostrar fotos. Bueno, este fue un modelo que se hizo en RAM. Ahora vamos a un modelo. Este es un proyecto que hemos entregado hoy día hemos entregado este proyecto. Vamos a ver el último. Aquí, este proyecto entregamos hoy día. Este es un proyecto que ha sido primero dibujado, si vale el término, en AutoCAD. Toda la geometría bastante compleja, porque sí tiene una geometría compleja, se ha hecho todo en AutoCAD y se ha traído luego mediante un archivo de XF a RangElement. Y mientras carga el archivo, porque es bien pesado, lo que pasa es que es una estructura que tiene muchos elementos. Son las estructuras que no me gusta calcular, estructuras de celosía, pero en este caso este proyecto es un proyecto que ya existe y se le ha hecho una ampliación y hemos aumentado elementos y o sea, ha sido bien complejo porque siempre es más difícil modelar algo que ya existe y se le va a hacer una remodelación, ¿no? A algo que no existía, ¿no? Mejor es empezar siempre desde cero, ¿no? Entonces esa es la estructura, lo voy a hacer así, porque es más fácil. Está compuesta por todos estos elementos que son en celosía, ¿no? Esto está en la UPSA, son unas cabañas que eran abiertas, ¿sí? Eran cabañas abiertas. Vamos a mostrarles algo rápidamente. Esa estructura que les mostré de Oruro también hemos entregado hace poco, ¿no? La anterior semana hemos entregado. Creo que esa estructura estábamos con más tiempo y ya la estaban fabricando. No sé si es este plano el que tiene. No, este otro tal vez. Está viendo mi otro monitor. Aquí. Bueno, aquí no están las fotos, pero vean. No, aquí no está la foto, pero es esta estructura. Hay una donde se ven las fotos de cómo estaba la estructura hace unos días, porque ya han empezado con el tema de las fundaciones, ¿no? Porque las fundaciones entregamos la anterior semana. Hoy día entregamos todos los planos, que fue lo que más tiempo nos tomó. Y entonces debe ser el 5, ahora estoy adivinando. 4. Aquí está, ¿no? Es esta estructura. Esta estructura ya existe. Ahorita ya no, nada como lo ven, está así, ya han excavado todo, están reforzando las fundaciones. Esto que ven aquí pareciera madera, pero no es madera, es simplemente una chapa que está forrando la estructura en celosía. Entonces, a esto se está cerrando completamente y aquí se está levantando unos parapetos. Entonces, bueno, a lo que me voy es que es bien complejo por estos elementos en celosía que hay aquí, es bien complejo. Así que para nosotros lo más fácil en este tipo de proyectos, esta cubierta, ¿sí? Fue modelarlo en AutoCAD. Obviamente se necesita ahí personal que maneje AutoCAD 3D y luego esa geometría compleja la recuperamos en RangElement, ¿no? Entonces, esa es, con eso creo que respondo tu consulta, eh, Nicolás. John Vidal, eso fue para el tema de planos, detalles de armados. Bueno, buena pregunta también.
Si son estructuras de hormigón armado, es básicamente AutoCAD, ¿no? Básicamente AutoCAD. Si son estructuras metálicas de mediana complejidad, puede ser Advanced Steel o Tecla. Si son estructuras metálicas ya industriales, Tecla, ¿no? Por ejemplo, hoy día fui a ver un proyecto que nos ha llegado, bueno, tengo que enviar una cotización, está cerrado, es un puente de grúa. Eh, a ver, voy a mostrar así rapidito. Entonces, esta es una estructura que fui a ver hoy día. En la tarde fui a una empresa que está por el parque industrial. Tienen este puente de grúa que alguien se los diseñó, no pregunté, tampoco interesa, pero que tiene problemas. Eh, Fíjense ustedes que tiene aquí en la parte inferior los carriles y solamente cuando se mueve el carro que tiene el polipasto, este carro que se mueve en estos sentidos, empieza a cabecear la estructura, empieza a cabecear. Entonces, es una estructura metálica, es un perfil I, perfil I, perfil I. Obviamente son perfiles armados, es decir, tres chapas unidas con soldadura para formar un perfil I y cabecea, ¿no? La estructura se mueve. Entonces, no lo quieren usar. Cabecea sin peso, ¿no? Sin poner peso aquí. Entonces, ya empieza a cabecear. Entonces, realmente no quieren repetir el error, quieren un diseño bien hecho. En este caso, este puente de grúa tiene 5 metros de luz, un poquito menos. El que quieren es uno de 7,50 metros, uno más grande, ¿no? Y de 7 toneladas de capacidad. Pero bueno, eh, este tipo de estructuras, por ejemplo, y a eso quería ir, para su detallamiento es muy importante, ¿no? No es cualquier estructura, es una estructura prácticamente metalmecánica, ¿sí? Entonces, el detallamiento hay que hacerlo en tecla. ¿Se puede hacer en AutoCAD? Claro, antes todo se hacía en AutoCAD, pero la ventaja de tecla es que permite hacerlo en un entorno 3D y obviamente todo va evolucionando en la vida, ¿no es cierto? Desde los planos que se hacían a mano, de los planos bien hechos se puede fabricar, o sea, no es que sea un requisito, justamente consultando a la pregunta, no es que sea un requisito usar tecla si lo querés hacer incluso a mano ya hasta se me olvidó el nombre, grafos, ¿no? Con grafos y reglas lo puedes hacer. Hay planos antiguos que yo veo y digo, qué belleza, ¿no? O sea, qué nivel de detalle. Incluso veo planos antiguos que son mejores que los de ahora con herramientas informáticas, ¿no? Tienen más detalle, más información, bien ordenada. O sea, realmente se nota que había gente que se dedicaba y le entendía los planos. Entonces, planos al final lo puedes hacer con lo que vos quieras, pero evidentemente hacer un plano a mano tiene las desventajas del tiempo y tiene las desventajas de las correcciones, las modificaciones, ¿no? Entonces, es por eso que ahora todo el mundo hace un AutoCAD, ¿no? Que sería el siguiente nivel. Pero hay el otro nivel, que es, por ejemplo, Tecla, que te permite directamente ya modelar los perfiles. Igual puedes hacerlo en AutoCAD con algunos plugins, por si acaso, pero Tecla ya está especializado y está enfocado en estructuras metálicas, aunque también ya hace hormigón, por si acaso, ¿no? Ya puedes detallar armadura. Entonces, es un nivel superior, digamos, porque tiene herramientas específicas y te permite ver la estructura en 3D y armarla perfectamente y agruparla, sus partes, sus conjuntos y sacar planos rápidamente una vez la tenga la estructura bien definida, ¿no? Eso un poquito para responder las preguntas de humildad. Entonces, eh, resumiendo, en mi caso particular, pues, tengo proyectos de hormigón, casi todo es AutoCAD. Muy poco hemos usado Revit. También, no es mi día a día hacer estructuras de hormigón. O sea, no es mi especialidad hacer edificios, por ejemplo. O sea, a mí no me buscan para hacer edificios. Probablemente porque hay gente ya muy especializada en edificios, ¿no? Entonces, si quieren hacer un edificio, lo buscarán al ingeniero X, al ingeniero Z, porque ya ha hecho varios edificios en la ciudad, ¿no? ¿Puedo calcular un edificio? Claro que puedo, pero por X y Z motivo la vida me ha llevado más a las estructuras metálicas. Entonces, o fundaciones especiales, por ejemplo, si hay fundaciones para asilos, no les van a hablar a esos ingenieros X y Z, porque ellos solo hacen edificios. Pero si son fundaciones para asilos, me van a hablar a mí, o si es una nave industrial importante, me van a contactar de alguna forma a mí o a otro ingeniero que también es capo para eso, o si es, como en este caso, un puente de grúa, ¿no? Pero bueno, eso un poquito cerrando algunas ideas. Entonces, en mi caso, yo cuando hablo de estructuras de hormigón, no son estructuras muy grandes y con AutoCAD es suficiente. No sé si un día me llega un edificio de 20 pisos, si es que me conviene pasar al Revit, no sé, ya lo evaluaré en su momento, ¿no? Y estructuras metálicas, que es lo que más hacemos en la oficina, que es lo que más me gusta, usamos Advanced Steel, usamos Tecla, usamos AutoCAD. Bueno, con eso he respondido las consultas de todos ustedes, creo que ya no hay más consultas. Para terminar la clase, he visto un poquito con preocupación de que justamente yo pedí esa encuesta, eh, y veo que 22 personas no tienen todavía instalada el programa. Eh, ya, voy a responder a lo que dice Oscar, eh, pero primero,
quiero terminar con esto y después le respondo a Oscar y nos vamos cada uno a descansar. Primero que es muy importante, porque mañana ya vamos o sea, para que le saquen el jugo a este curso, yo necesito que ustedes estén siguiéndome un monitor y en otro monitor haciendo. Bueno, lo ideal es que tengan dos monitores, ojalá todos puedan tener. Les diré, no hay nada mejor para trabajar, en nuestro caso como ingenieros, que tener mínimo dos monitores. Yo tengo tres, si tuviera campo pondría quizás uno más, pero ya no creo que pueda, no sé si gira la laptop que tengo, no va a dar. Pero a ver, es muy productivo trabajar así. En un monitor ves tus cálculos en Excel, que yo uso mucho Excel para calcular, sobre todo cargas de viento. En otro está tu modelo y en otro puedes estar tus planos arquitectónicos, lo que sea. Entonces, lo ideal sería que ustedes tengan dos monitores. Si no tienen, préstese de alguien que quizás esté de vacaciones o cómprense, no están muy caros, no es algo muy caro y es una buena inversión. Bueno, la verdad no sé cuánto estarán ahora mismo los monitores, pero yo les doy ese consejo que para que le saquen jugo al curso, no es mirando, porque con esto de lo popular que se hizo todo lo virtual, entonces hay mucha gente que puede estar mirando en el celular y la tele prendida, entonces no le vas a sacar el jugo, ¿no? No es un curso gratis, ¿no? Se están pagando ustedes, pues saquen el jugo, consigan su monitor más. En uno ven la clase en Zoom y en otro me siguen, pero para que me sigan, o sea, para que hagan, yo necesito que tengan el programa instalado. Entonces, yo voy a escribir la primera hora al encargado del CCT que les comparta una carpeta Drive. Vuelvo a repetir, yo no les puedo compartir nada porque sería ir contra mí mismo si yo estoy dando licencias piratas, ¿no? O sea, entonces eso yo lo he dejado en manos del CCT. Yo les dije, se les puede dar licencias estudiantiles, pero hay que pagar. Seguramente el costo del curso iba a subir. Quizás ya no mucho iban a poder pagar el curso, ¿no? Pero bueno, al final yo lo dejé en manos del CCT, entonces exígenle a ellos y de preferencia la versión 25, ¿ok? Yo hablé con ellos, le dije versión 25, pero he visto que están con la versión 24. No pasa nada, pero de preferencia versión 25, sí, por favor. Pero bueno, yo mañana voy a hablar tempranito con el CCT para que les puedan proveer y por favor desen un tiempo y no lo hagan, por favor, perdón que sea así tan quisquilloso, pero no lo hagan una hora antes del curso, háganlo en la mañana o máximo hasta las 3 de la tarde, porque a veces instalar requiere volver a reiniciar y volver a instalar, o sea, se les puede hacer algo engorroso y al final van a, van a terminar asistiendo a la clase sin el programa, lo cual no es bueno. Eh, sí, mínimo dos monitores, ¿no? Y bueno, muy bien, Oscar. Bueno, terminando con la pregunta que hace Oscar, bueno, lo primero que hay que hacer en un puente de grúa es controlar la deformación. Los requisitos de deformación para vigas de puente de grúa son bien exigentes, ¿no? Entonces, lo primero hay que controlar la deformación, ¿no? Luego, el tema dinámico, generalmente, Oscar, en este tipo de equipos de puente de grúa, generalmente se lo puede sobrellevar amplificando la carga un 25%, eso dice la AC7. ¿Okay? Entonces, con eso un poco te olvidas hacer análisis muy complejos, que más allá de que es una estructura industrial, digamos, tampoco, digamos, vale la pena complicarse mucho. Lo más importante es controlar la deformación, porque si no cumples los valores límites, puedes poner en riesgo el buen funcionamiento del carro, ¿no? Que tiene el Polipar. Bueno, esos jóvenes, bueno, perdón si les digo jóvenes, pienso que estoy como estudiante de la materia porque veo muchos conocidos aquí. Pero bueno, eso es, señoras y señores, vamos a quedar aquí y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Por favor, tengan instalado el programa. Bien, entonces, hasta mañana. Bien, buenas noches a todos. Creo que, creo que ya podemos iniciar. Más, ¿cómo podemos decirle? No proyectos donde hay más arquitectura, probablemente Revit es más popular, pero también podrías llevar